Este lugar me recuerda muchas cosas de mi pasado y de mi presente. Es el lugar donde nos encontramos como familia para cenar. Es ese lugar donde uno se encuentra con los hijos con los padres. La mesa se convierte en un lugar especial dentro de la casa. La mesa se volvió el punto de partida de mi historia, de ese momento de decisiones, donde yo estaba sentada y sabía que me estaba silenciosamente despidiendo de mi familia, de mi hijo que tenía un mes de nacido. Después de ese día fue el inicio de mi historia, de esa historia de 3 años consumida en las drogas, de 3 años anhelando escuchar la voz de mi hijo y de mi familia, de 3 años de compartir con esa persona con la que me había ido, pero también entendiendo que estaba perdiendo muchas cosas. Estaba perdiendo mi identidad, estaba perdiendo mi salud. En esos años de drogadicción perdí el tiempo que yo había estudiado, perdí esa cama, esa casa, ese hogar, ese calor de amor, de familia. En ese tiempo fueron muchas cosas que pasaron en mi vida. Fueron muchas cosas y muchos momentos de llanto, de impotencia, de dolor, hasta llegar al punto de dormir en las calles, hasta llegar al punto de ya no querer pensar más en mi familia porque me daba mucha pena que me pudieran ver así como yo estaba. Llegó alguien un día y me dijo: tú te pareces a la persona de una historia, de esa historia del hijo pródigo en la Biblia, donde dice que él, dejándolo todo, partió y se fue y desperdició su herencia para vivir perdidamente. Así fue, exactamente eso fue lo que pasó conmigo. Yo perdí esa herencia, perdí ese momento de ver reír a mi hijo, ese momento de poder compartir con mi familia, ese momento de poder estar cada año, cada fin de año con mi familia, recorriendo calles, aún pidiéndole a la gente que me diera de comer. Esa historia del hijo pródigo es casi que real en mi vida, porque yo tuve que pedir, tuve que dormir en las calles, y en esa historia habla de volviendo en sí. Un día alguien me dijo: Cristo te ama, Cristo tiene algo para ti. Yo decía: pero ¿quién es ese Cristo? Yo pensaba que tenía toda la decisión, que tenía todo claro y que estaba haciendo lo que yo quería. Pero cuando me miré a un espejo me di cuenta que había perdido mi vida. 32 kilos de peso, un cáncer en el seno, y había nacido una nueva hija, una nena que nos acompañaba en esos viajes, pero nació con epilepsia. Nació enferma por mi drogadicción y la de mi esposo. Y cuando vino esa palabra, Cristo le ama, dice en la Escritura que volviendo en sí, yo volví en sí, y yo pensé: si yo me devuelvo, ¿será que mi padre me va a perdonar? ¿Mi familia me va a recibir? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero Dios tenía todo preparado para ese momento. Tenía una mesa, porque en la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y volví a acordarme de esa mesa. Yo quería sentarme en la mesa con el Rey, con el Señor. Quería reconstruir mi vida, mi hogar y volver a mi original, al propósito que Dios tenía conmigo. ¿Qué hice? Fui corriendo y esa persona me dijo: hay una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y a mí me dio la oportunidad de ir a un encuentro. En ese encuentro me pude sentar a la mesa del Rey, escuchar la palabra, entender que estaba separada de Dios y que cada decisión que yo tomé la tomé en mis propias fuerzas, que esa enfermedad que tenía podía ser sanada,
que mi hija podía ser sana de epilepsia, que mi hogar, que yo consideraba que era mi hogar, estaba totalmente destruido y que yo solamente al ir a ese encuentro, al entender que Dios quería bendecirme como pareja, ese día entendí que me debía casar, que debía reconstruir mi vida. Ese día del encuentro, en cada conferencia, entendí el propósito que Dios tenía conmigo. Ese encuentro fue un balance de mi vida pasada y de lo que estaba ocurriendo hasta ese día. Y abrí la puerta de mi corazón. Y literalmente Él me sentó a su mesa. Me dio la mejor comida, el mejor alimento. Mis ropas sucias de la calle, de la indigencia, fueron cambiadas por la ropa de la hija del rey. Me pude sentar a la mesa con Él. Puedo escuchar la palabra y entender que yo tenía un propósito en esta tierra. Hoy en día miro hacia atrás, hace 21 años atrás, y yo creo que fue la mejor decisión haber abierto las puertas de mi corazón y poderme sentar a esa mesa en el encuentro, tomar del alimento que Dios tenía para mí y entender cosas que habían preparado hacía muchos años. Jesús hace 2000 años había preparado para mí. Por eso Dios es un Dios de oportunidades y hoy te está diciendo: ven y siéntate a mi mesa, come conmigo, cena conmigo. Encontré a mi familia, encontré nuevamente el amor de mi hijo que había abandonado. Pude ver mi sanidad de cáncer, pude ver la restauración de mi hogar, que no era un hogar, que era algo que yo había formado en mis fuerzas. Pude ver cómo a través de mí muchas mujeres que están en la calle, muchas mujeres personas que no tienen propósito, han venido a la iglesia y han mirado nuestro testimonio y han visto que sí se puede cuando abrimos nuestra puerta y cuando nos sentamos a la mesa en un encuentro.